García, subinterventor de IOSPER. El grupo de interventores del IOSPER detectó graves irregularidades en la compra de medicamentos en la gestión anterior. Vamos a hablar con él. Ricardo Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sebastián, buen día y muchas gracias por la comunicación. A vos por el tiempo. Bueno, Ricardo, contanos qué es lo que detectaron, por qué el comunicado oficial habla de que es algo muy grave lo que encontraron en IOSPER. Bueno, en el proceso de la intervención que se inicia el 12 de diciembre, se empieza obviamente a tratar de regularizar todo lo que es la administración financiera, los procesos, los convenios, y en ese marco de regularización van apareciendo cuestiones que tienen que ver con, como yo siempre digo, como mínimo con algún manejo irregular. En este caso específico, que tiene que ver con los medicamentos, se detectaron algún tipo de maniobra que va a tener que ser investigada en profundidad, que tiene que ver con el pago de sobreprecios. El IOSPER pagaba medicamentos muchísimo más caros de lo que estaba el valor de mercado, de manera incomprensible, injustificada. Hemos detectado también casos de pagos de medicamentos por nombre comercial, cuando después la entrega se hacía de un medicamento genérico, cuando ustedes saben que la diferencia de precio es enorme. Algún tipo de receta que no cumplía con todos los requerimientos, que también el IOSPER pagaba esa medicación sin cumplir con los requisitos técnicos legales, y eso se ha ido profundizando. También acá hay que hacer una aclaración. La parte que no integra el equipo directivo del IOSPER, pero sí es parte de la estructura del IOSPER, que es la comisión fiscalizadora, es la que va recabando toda la información, analizando los datos, elabora los informes, y bueno, como ya pasó con el tema de la provisión de prótesis para la cirugía, seguramente este tema de los medicamentos va a seguir el mismo camino, que es una vez que esté consolidada la información, elevarlo al Tribunal de Cuentas. Creemos que ese va a ser el camino que va a llevar este tema de los medicamentos también. ¿Ustedes estiman pérdidas para las arcas provinciales de 22.000 millones de pesos? ¿En qué periodo? Claro, eso es lo que se está tratando de averiguar, lo que la Comisión Fiscalizadora ha tomado en el caso de prótesis, todo lo que es el periodo 2024. Estimo que en el caso de los medicamentos lo mismo, sí. El ejercicio fiscal correspondiente al 2024, y estos valores son siempre valores aproximados. Por eso yo hago la aclaración que una vez que la Comisión Fiscalizadora tiene indicios concretos, verídicos, con alto grado de veracidad, se hace la elevación al Tribunal de Cuentas, y después el Tribunal de Cuentas, a través de un juicio de cuentas, como se denomina, con sus fiscales y sus equipos técnicos, auditores, son los que terminan de consolidar el monto final. En este caso, tanto el equipo de la intervención como la comisión fiscalizadora han hecho un estimado de un perjuicio para las arcas de la obra social de 22.000 millones de pesos. Vos me decías recién que, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo muy para que todos entendamos. Vos decís, figuraba que compraban ibuprofeno de Actron y te daban un genérico. Exactamente. Ese es el ejemplo para que la gente lo sepa, con la diferencia que estamos hablando muchas veces de drogas oncológicas, inmunosupresores, drogas que no tienen el valor de un ibuprofeno, ¿no? Sí, claro. Y estamos hablando de millones, y muchas veces drogas de decenas de millones por mes para un afiliado. Eso es lo que hace que se genere semejante monto que a uno le cuesta creer, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de esto? Eso lo va a determinar la justicia. Nosotros, o en todo caso el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Nosotros lo que hacemos, el equipo de la intervención, como usted sabe, Sebastián, tiene un tiempo muy acotado. Son 6 meses que dura la intervención. La tarea que se ha llevado adelante es significativa. El gobernador siempre le gusta contar los días hábiles que tiene la intervención para llevar adelante este proceso.
pero también siempre hace la aclaración que a pesar de eso se ha trabajado sábado, domingo, feriado, fines de semana extra largo. Nosotros estamos abocados enteramente a poner de pie la obra social, a devolverle la obra social a los afiliados, en el sentido que un afiliado pueda ir con total tranquilidad a un consultorio médico y que no le cobren un plus, ir a obtener un tratamiento de su salud y que lo atiendan prontamente, ir a someterse a un tratamiento quirúrgico y que no tenga que pagar de su bolsillo el anestesista. El equipo de la intervención está poniendo en marcha, está devolviendo la normalidad a una obra social, y después son los otros órganos los que se van a dedicar a terminar de definir quiénes han sido los responsables de este descalabro con el que se encontró el equipo cuando arribó el 12 de diciembre. Ahora, Ricardo, vos recién contabas que esto se daba, yo te ponía el ejemplo del ibuprofeno y vos me decís, bueno, hay drogas mucho más costosas y mucho más importantes como son las oncológicas, por ejemplo. Sí. Cuando un paciente de IOSPER se tenía que hacer, no sé, una quimioterapia y le decían que la droga era genérica, ¿había un reclamo, digamos, cómo lograban hacer eso? Nosotros tenemos que entender el contexto. Imagínese la situación en la que vive un afiliado que está, una persona, vamos a decirlo como corresponde, que está atravesando un problema de salud. Sí. Ya de por sí es angustiante. Si ese problema de salud es oncológico, bueno, la angustia se multiplica de manera infinita. Y si encima por cuestiones administrativas el medicamento, la droga, el inmunosupresor no llega por cuestiones administrativas, llegado el momento donde le dicen, bueno, señor, usted tiene su turno, venga y aplíquese, no está preguntando. Esas son situaciones que se detectan a posteriori cuando se hace lo que nosotros denominamos auditoría posterior. Vemos que en el proceso de cotización, autorización del pago y efectivización del pago se pagó por una droga con marca comercial, y cuando vamos a ver el troquel de lo que se entregó verdaderamente, se hace en la farmacia o en la clínica, es una marca genérica. El paciente posiblemente ni se enteró de la situación. Los que nos enteramos somos nosotros cuando hacemos la auditoría posterior. Y ahí van saltando todo este tipo de irregularidades. Ahora, sin menospreciar el trabajo que están haciendo, Ricardo, es bastante fácil de comprobar eso. Digo, es bastante evidente que, digamos, si vos decís que comprás una cosa y después encontrás el otro que es de otra marca, no es algo difícil de encontrar, ¿no? Por eso cuando nos han hecho preguntas con respecto a qué tipo de delito se ha cometido, cuál es la pena que se le va a aplicar. Nosotros somos muy cautos con eso, con la gestión anterior, muy cautos en este sentido. Nosotros decimos que el equipo de la intervención ha detectado como mínimo irregularidades. Si esas irregularidades después los órganos competentes determinan que se cometió algún tipo de delito, llámese malversación de fondos, negligencia, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, eso ya no le compete al equipo de la intervención, porque además materialmente no nos daría primero que no es competencia, y segundo, materialmente a nosotros no nos daría el tiempo. Por eso nosotros decimos, ¿cómo puede ser que se haya permitido durante tanto tiempo que una obra social haya llegado a tener 40.000 millones de pesos de deuda y un déficit financiero mensual de 2.000 millones de pesos? Todos los meses el IOSPER generaba un déficit de 2.000 millones de pesos. Entonces, como mínimo hubo algún grado de negligencia o desidia, como mínimo. Sí. Ahora, si vos me decís que estos 22.000 millones de pesos fueron detectados en el año 2024, estamos hablando que el déficit de IOSPER puede estar prácticamente explicado en esto que pasaba con los medicamentos. Y entre medicamentos y prótesis está explicada la deuda, sin duda. Después tenemos hoy los números de IOSPER hoy, ¿cómo son, Ricardo? Hoy yo le tengo para decir, por ejemplo, que en el mes de marzo, sin contar el pago de la deuda, porque a veces es difícil explicarlo al aire, pero voy a tratar de ser lo más claro posible.
Cuando nosotros llegamos a la intervención, el nivel de deuda era tan grande que ya prácticamente no teníamos proveedores. Si usted le está debiendo a un proveedor una prestación de junio, julio, agosto del 2024 y no le paga, difícilmente le va a pedir a ese proveedor que le siga prestando un servicio, un medicamento, un insumo. Lo primero que hubo que hacer es una readecuación de la deuda. Se hizo una quita muy importante que ronda los 4.000 millones de pesos en acuerdo con los proveedores. Una vez realizada la merma de la deuda y esta quita que se hizo de mutuo acuerdo, se organizaron planes de pago a 6 y 12 meses en cuotas consecutivas para ir regularizando la deuda, y una vez que está consolidada la deuda, arreglado el plan de pago, se retoma la conversación con el proveedor para que nos empiece a proveer. Cuando hablamos del flujo operativo, les tengo para decir que el mes de marzo, no voy a dar el número porque no lo tengo exacto, sí, ya tenemos un superávit, sin contar el pago de la deuda. Quiero hacer esa aclaración. ¿Qué significa esto? Que con una administración ordenada, cuidadosa, responsable, en el mes de marzo de 2025, el IOSPER gastó para el flujo operativo, sin contar el pago de la deuda, menos plata de lo que le ingresó. Ricardo, ha sido muy claro, muchas gracias por el tiempo, un abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto. Ricardo García es subinterventor del equipo que está trabajando de la provincia en IOSPER, que denuncia irregularidades en la compra de medicamentos y de prótesis por 22.000 millones de pesos en solo un año. Según lo que decía él, eso explica el déficit, solo eso explica el déficit de IOSPER, que según dice García, hoy tiene los números equilibrados.